Nos atiende el señor magistrado Gilberto Oregón. El magistrado pertenece al Tribunal de Cundinamarca. Magistrado Gilberto, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Julio, ¿cómo estás? Pues estamos tratando de entender el tema de esta tutela. Nos explica nuestra compañera Laura que la tutela entró en septiembre y se falló ayer. Y naturalmente esa es la explicación por la cual en el texto se hable de un ministro que lamentablemente falleció y de un director de la policía que hoy ya no es director de la policía. Es decir, estamos ante una casualidad por el mismo reparto y los tiempos del tribunal para pronunciarse sobre esa tutela en donde se prohíbe el paro. No, mira, Julio, esa tutela se falló el 5 de octubre del año 2020 con ocasión de las marchas que se habían programado para esa época. Y esa tutela había sido confirmada por el Consejo de Estado en febrero de este año. La decisión que emitió ayer la doctora Nelly Villamizar fue abrir un incidente, además de suspender las marchas hasta tanto se den unas condiciones especiales o se logre el efecto rebaño, y pues obviamente ordenar a las autoridades nacionales y territoriales que difundan ampliamente el contenido de la decisión. Esa es únicamente la decisión en ese sentido, Julio. Bueno, pues ahora todavía mayor claridad. La tutela es de octubre, donde el director de la policía era quien dice la tutela y el ministro era quien dice la tutela. En efectos, así es. Efectos prácticos, magistrado Ortegón, efectos prácticos, ese anuncio de ayer, ¿qué efecto práctico tiene? Oh, pues el efecto es lo que dice la decisión. Allá la magistrada, en su leal saber y entender, de oficio saca la medida cautelar, pide la medida cautelar el día de ayer, ordenando lo que le acabo de indicar. Obviamente, eso es un incidente para verificar si hubo o no el cumplimiento de la acción de tutela del 5 de octubre. Eso tendrá un trámite al interior de la subsección B, a iniciativa de la misma magistrada, y en 10 días pensaría yo que debería estar resuelto el incidente de fondo. Sí, magistrada, pero la tutela en reparto y radicación entra el 16 de septiembre en primera instancia. Le voy a preguntar si el accionante, que es una ciudadana de nombre Valentina, en ese momento estaba solicitando, que pues no creo que pase porque no se podía prevenir en ese momento que iba a haber un paro, se estaba solicitando en ese momento que se suspendiera una marcha como tal, una protesta como tal. Pues esa es una decisión en ese momento que fue ampliamente conocida, junto con una tutela de la Corte Suprema de Justicia, en la que más bien se ordenaba era garantizar los derechos de las personas que salieran a la marcha. Magistrado, ¿quién tiene que aplicar o quién tiene que ejecutar esta decisión judicial? Porque pues ya los paros, las centrales obreras dijeron que ellos siguen saliendo a la calle. En el caso de Bogotá ya desde la alcaldía dijeron que no van a pagar o suspender o limitar el derecho a la protesta. ¿A quién le toca hacer cumplir este fallo? Pues en principio le toca hacerlo cumplir a las autoridades nacionales y distritales, por supuesto respetando los derechos y garantías de las personas. Sí, pero magistrado, fíjese que oyendo ayer al ministro del Interior, la petición del gobierno nacional era absténganse, los colombianos absténganse a salir, es decir, como si los colombianos no tuvieran ese derecho a protestar. ¿Los colombianos tienen ese derecho a protestar, a salir a las calles, o no? Pues es un derecho constitucional, está contemplado en la Carta Política nuestra, es un derecho constitucional y pues fundamental además de todo ciudadano. Es la decisión, pues lo que hace es suspender, no prohibir. Sin embargo, pues es una decisión que la emite la doctora Nelly Villamizar dentro de su fuero como juez de la República.
Sí, el punto segundo del auto, magistrado, dice que se permite siempre y cuando, o no se va a permitir estas marchas, siempre y cuando no se tenga un protocolo de bioseguridad o se logre la inmunidad de rebaño. La pregunta es, ¿qué pasa si las personas que salen a protestar dicen que llevan su propio protocolo de seguridad y que ellos tienen la garantía de que no va a haber contagios? ¿Ahí sí podrían protestar? Pues esa es una decisión de cada una de las personas, si deciden o no deciden. El fallo da unas órdenes claras, me parece, y en principio debería cumplirse, pero si la gente sale en su legítimo derecho, pues lo único que tendrán las autoridades es garantizarle su derecho fundamental. Sí, ¿qué responder a las personas que dicen que la decisión es arbitraria porque es tomada de una tutela que no tiene nada que ver con la salud ni con el paro, y es una tutela fallada hace varios meses en la que se busca garantizar el derecho de protesta de unos peticionarios? Es una decisión autónoma que da la honorable magistrada, y por lo tanto, pues a mí, como ciudadano y como presidente de la corporación, pues no puedo pronunciarme respecto de esa decisión, sino simplemente pues respetarla. Magistrado, pero es confuso, ¿no? Todo este tema, porque usted dice que la orden de la magistrada es muy clara en el sentido de suspender, no prohibir, sino suspender. Pero al mismo tiempo usted dice que si los ciudadanos por sí mismos consideran que están atendiendo las condiciones de bioseguridad, tienen la posibilidad de ejercer su derecho fundamental. Entonces, pues obviamente todo el que salga va a decir que está ejerciendo su derecho fundamental. Entonces se nos crea ese problema entre lo que debe hacer la autoridad y lo que hace un ciudadano que dice que está atendiendo las medidas de bioseguridad y ejerciendo su derecho ciudadano. Le pregunto, ¿usted considera que las personas que salgan a marchar incurrirían en desacato? Esa respuesta la debe dar la honorable magistrada en el momento de entrar a decidir su medida cautelar. Don Alberto. Pero, magistrado Ortegón, yo le quiero volver a preguntar. Olvídese de este caso. Se lo pregunto a un jurista respetable como usted. ¿Un fallo de su tribunal puede suspender un derecho constitucional? Pues el análisis del fallo realmente, o la decisión, le corresponde. Lo hizo la doctora Deli Villamizar dentro de su leal saber y entender. Ella consideró que debería darle prevalencia al derecho a la salud, y dada la situación que se da, pues en ese sentido fue que emitió la orden. Esa sería la respuesta, Julio. Sí. Magistrado, para el tribunal, ¿puede un policía tener este auto en la mano y utilizarlo para decirle a la gente que no puede protestar? ¿Puede hacer uso de este fallo la policía? Pues la autoridad policía, la autoridad de policía lo que tiene es que garantizar los derechos fundamentales. Nada más, respetar la dignidad humana, todo lo que sabemos nosotros como ciudadanos. La decisión o la medida que se da en este auto del tribunal, magistrado, pues tiene un alcance nacional. En este caso, ¿el tribunal no estaría excediendo su jurisdicción al dar una orden de carácter nacional sobre manifestaciones en todo el país? Esa decisión, pues le corresponde tomarla en principio o examinarla, en principio a la magistrada que profirió la decisión, y en segundo lugar a la subsección B de la sección cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mirar cuál fue el alcance de su decisión. Pero usted no nos puede decir, magistrado,
en términos jurisdiccionales, si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca tiene la potestad para tomar una decisión que cobije al país entero, en este caso suspendiendo, como lo señalaba hace un instante Julio, un derecho constitucional. ¿Esa jurisdicción sí le corresponde al Tribunal de Cundinamarca? Por eso, Juan Pablo, ese tema lo tiene que examinar directamente ella, pues yo soy respetuoso como tal de la decisión judicial o de la medida que profiere la doctora Nelly Villamizar, y pues no me queda bien pronunciarme al respecto. Le pido que me entienda. Yo entiendo perfectamente. Ojalá pudiéramos hablar con ella, aunque pues ya una vez está firmada una decisión judicial, pues se acata y se cumple. La pregunta es cómo se acata y cómo se cumple si se estrella con un derecho constitucional, pero esa respuesta solo la puede dar ella y no el doctor Ortegón. Magistrado, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio, muy amable. Es usted muy amable. Ya regresamos, esta es La W.